Estamos con Cristina, que es de Valencia, pero vive en Cataluña, cerca de Granollers, pongamos. Es profesora. Y Cristina, cuéntame qué tenías tú. O sea, cuando en un momento dado que antes de ponerte a trabajar, antes de ponerte a solucionar el tema emocional que tenías, ¿qué problema tenías? Bueno, yo desde los 17 años he tenido ansiedad y desde los 17 años tuve una experiencia muy traumática en una discoteca donde entré y no me dejaban salir ni encontraba la salida. Entonces, a partir de ahí, pues claustrofobia y sobre todo fobia a los espacios cerrados y a los sitios con mucha gente, ¿no? Por asociación, si yo no era capaz de entrar en una discoteca, no era capaz de entrar en un avión, ni en el metro, ni en el tren, ni en un tranvía. Y Vale. así ¿Sí? Y así he estado hasta ahora, poquito a Vale. poquito, superando ciertas cosas, pero no ha sido desde julio donde hasta ahora, que ha sido el proceso heavy, vamos. Fenomenal. Entonces, vale, entonces resulta que tú, cuando eras jovencita, ¿qué me has dicho que edad tenías? 17. Cuando tenías 17 tuviste una experiencia que te asustó, que te provocó ansiedad. Entonces, tenías el problema de estar en sitios que te podías sentir un poco encerrada, ¿no? Como hemos quedado en metro, transportes públicos, avión, tren y esas cosas, ¿no? Sí. Pero yo ahí tengo una pregunta, ¿sabes? Que generalmente cuando se da ese fenómeno es porque tienes miedo a que te dé un ataque de ansiedad, a que se produzca la ansiedad y claro, si estás encerrado mucho peor. Pero mi pregunta es, ¿te daban ataques de ansiedad al margen de esas situaciones? No, para nada. Solo eso, o sea que era Sí, una cosa muy, muy concreta. sí, sí, sí. Lo que pasa es que, digamos que yo he tenido como 3 grandes periodos de ansiedad en todo este tiempo y, sí que me daban pensamientos recurrentes negativos, Vale, tendencia al TOC puro, mental. vale. Y entonces combinábamos, ¿no? Ansiedad, fobias, TOC puro o alguna tendencia al pensamiento obsesivo y bueno, nervios, ansiedad, estrés. ¿Y te Y molestaba? ¿Qué te molestaba más de todo eso? bueno, la verdad es que como me he pasado la vida evitando sitios y experiencias, situaciones en las que yo pensaba que me podía dar la ansiedad, pues lo que más me preocupaba o más me estorbaba era sobre todo los pensamientos, ¿no? Vale, Porque, bueno, tuve una tendencia, yo cuando, bueno, paralelamente a estos 17 años tuve una experiencia con una relación amorosa, mi primera relación amorosa, muy traumática, y bueno, digamos que a partir de ahí, con mis otras parejas, el toque era pues toque de amor, ¿no? vale. De si no será lo mismo, si no me volveré a equivocar, si no volveré a pasar por lo mismo, Vale. Mira, pero le si quiero quieres, ayudar. vamos a definir el toque amores porque, o toque relacional, porque lo tiene bastante gente, pero mucha gente no sabe que lo tiene, ¿no? Porque Mm, además este toque tiene como bastante credibilidad en la gente, ¿no? Que lo mm, tiene. Entonces es para quien vaya por allí que lo pueda tener, es que dudamos de que sea la pareja adecuada para mí, ¿no? Y ujú, entonces es una duda que es irracional porque es imposible resolverla y produce mucha ansiedad en la persona que tiene porque la persona va pensando que será, pero ¿estoy enamorada o no estoy enamorada? Yo generalmente me he encontrado que la gente tiene esa duda, no estoy enamorada pero no estoy enamorada, pero me gusta o no me gusta. Muchas veces cualquier señal de que no te gusta la amplificas y dices, hostia, es que no me gusta, es que es horroroso. Pero hay una parte de ti que ve que es irracional, ¿no? Porque también estás a gusto con esa persona, ¿no? claro. Entonces, ese es el toque de amores, por si alguien lo tiene por ahí, que sepa que es un toque típico y Mm, que lo debe tener mucha gente, porque ya vemos que el toque lo tiene una de cada 25 personas, los diferentes toques que hay. O sea, que es mucho. sí. O sea, por lo tanto, Bueno, y supongo que también en diferentes intensidades, ¿no? Porque también, totalmente. Puede ser suave, puede ser más fuerte, puedes ujú, tenerlo, yo a veces lo defino como que lo tengas el porcentaje del día que lo tienes, ¿no? Por ejemplo, si lo mm, tienes un 70, 80, 90% del tiempo, del día, hombre, pues es fuertillo, ¿no? O lo normal, vamos, pero fuerte. sí, Entonces, a sí, partir de ahí, si lo tienes menos, pues lo tienes menos. sí. Vale, pero, ok, pero si, corrígeme si me equivoco, en esa historia tuya que empezó a los 16 más o menos, pero
en el último año se recrudeció, quizás por esto de la pandemia o lo que sea, ¿verdad? Claro, es que yo al ser docente, el año pasado, el curso pasado, estuvimos expuestos a una ansiedad y un estrés, bueno, que no se lo deseo a nadie. Sí, Y claro, pues yo también soy humana, se juntaba mi quizá tendencia también a cierta hipocondría con claro. un grado de exposición muy alto pues a todos mis alumnos y a todos mis grupos de alumnos, con pues bueno, pues una situación que además físicamente, ¿no? La ansiedad tiene, una de las cosas en las que, bueno, que he aprendido del máster en ansiedad que he hecho desde junio, es que ¿qué va antes? ¿Problemas con la microbiota, con el intestino o problemas con la ansiedad? Entonces, claro, yo el año pasado tuve todo el año problemas intestinales, problemas de estómago y o sea que es que todo va de la mano, todo está muy relacionado. Cuanto peor está tu tercer cerebro, pues peor está, bueno, Claro. todo va compaginado, sí, sí. Entonces, vamos, te pusiste peor y entonces decidiste en un momento dado ya hacer una terapia, que esto le hiciste con una psicóloga tuya que conoces que se llama, Paula Castejón, vamos sí. a hacerle publicidad a Paula Casejón, que es de Valencia, Sí, es valenciana, sí, es sí. valenciana, y entonces hiciste terapia con ellos, pero también te apoyaste en mi libro, en Sin Miedo, quizás, ¿no? Claro, si es que yo este verano cuando me dio, bueno, tuve una experiencia de como un feedback y me dio, petó, ¿no? Toda la ansiedad que llevaba acumulada, pues petó. Claro. Pero yo ya había comenzado con ella en febrero, había comenzado ya un proceso. Lo que pasa es que, mira, hoy justamente hace 6 meses que empecé a leer tu libro Ah, vale. y es Fíjate qué curioso casualidad. porque cuando empecé a leerlo, leí un artículo paralelo que decía que la ansiedad, los procesos de ansiedad duran 6 meses. Mira, ¿No? Y mira, justo. sí. Y bueno, yo ya llevaba como un proceso de trabajarme yo, de priorizarme, porque, bueno, una cosa es cómo atajar la ansiedad, los recursos necesarios para conductualmente y cognitivamente atajar la ansiedad, y otra cosa es el trasfondo que lleva ¿no? El origen, buscar la causa de toda esta ansiedad, ¿no? Entonces, combinar tu libro con mi terapia me ha permitido no solo afrontarla y gestionarla con recursos y herramientas prácticas que he podido coger de tu libro, sino también un acompañamiento para ir al origen de todo. Y como resultado, pues he dado que todo pues ha marchado ya, se ha Bueno. gestionado. Oye, entonces, Cristina, tú te has puesto a trabajar, en un momento dado, corrígeme si me equivoco, te pusiste a trabajar con los 4 pasos. Claro. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Y Cristina, ¿cómo hacías el afrontamiento? Dinos algunos ejemplos de afrontamiento que tú hiciste, que a la gente le va muy bien, porque muchas veces me preguntan a mí, vale, en mi caso concreto, ¿cómo afronto? Bueno, pues vamos a dar ejemplos. Pues mira, antes de dar un ejemplo, te voy a indicar una cosa que para mí cambió mi vida, un punto de inflexión. Venga. Y es que al abrir el libro, siempre al inicio de cada capítulo hay una cita de Sí. una señora, ¿no? Pema Chodron, o Exacto. Pema Chodron, que es una monja budista fenomenal. Es clave. Para mí, sus citas resumen la clave de cada capítulo, ¿no? Sí. Entonces, al inicio del primer capítulo, al leer esta cita, me di cuenta, algo hizo clac en mí, y me di cuenta que me había pasado la vida evitando. Y como tú dices, la evitación es la gasolina de Sí, la ansiedad. eso es. Entonces, claro, para mí cambiar esto fue clave. Y a partir de aquí empecé, sobre todo, a afrontar. Mm, Y fíjate, qué al bueno. inicio estaba de vacaciones en Jaén, pues, donde veranean mis padres. Sí, Entonces, cada mañana, por la mañana, me iba sola al cabo, arriba, me subía a la montaña y empezaba a afrontar, empezaba a reclamar estos pensamientos, estas situaciones que me daban ansiedad. Y dejaba, permitía que todo, aceptaba que todo. Me rendía absolutamente a todos los síntomas. Me venía la ansiedad, me venía el sofoco, el agobio, pues yo le llamaba y le decía, ven aquí, ven aquí. Y entonces siempre llevaba de la mano, hacia así, mi miedo. Y mm, no lo he soltado. qué bueno. Entonces me acompañó o sea, no solamente era una cuestión mental, porque afrontar
en un proceso de pensamiento, pues está bien, pero no es hasta que estás en la situación donde verdaderamente te das cuenta y pasan cosas. Y es como una reacción en cadena donde todo va cuadrando. Y entonces mi exposición real en situaciones reales empezó primero en la montaña con pensamientos, luego con mi novio que me acompañó al metro por primera vez. Y la primera vez, o sea, yo siempre decía, a mí me falta la patada en el culo que me meta en el metro. Y no fue una patada en el culo, sino que fue mi compañero de la mano que me acompañó. Después el tren. Y el tren fue difícil, porque el metro sabes que un minuto después para. Y si mi problema era que no quería entrar porque me daba miedo a que me diera un ataque de ansiedad porque no podía salir cuando yo quisiera, esta era la clave, no poder salir cuando yo quisiera. Claro. Entonces, claro, para mí el tren era importante y no era cualquier tren, era un tren de cercanías, o sea que tampoco era algo muy grave. Bueno, pero para ti sí. Pero era cada vez que en mi mente, mis trampas mentales me decían, ¿y si te da un ataque? ¿Y si no puedes? ¿Y si tal? Y entonces hay una frase, un mantra que yo me decía, ¿y si tengo miedo? Y yo le decía, pues lo hacemos con miedo. Qué bueno. Y entonces cogía mi miedo de la mano Qué y me lo subía al tren. Qué bueno, qué valiente, qué bueno. Y, y Oye, ese bueno, esa primera vez que yo me subí sola en el cercanías, era como, se sube mi taquicardia, se sube mi ataque de ansiedad, se sube mi corazón a 1000, se sube todo. Y entonces llegué allí y la sensación de plenitud es la que acompaña cada exposición. Y esto ha sido increciendo hasta el momento en que es lo que tú dices, ¿no? La metáfora de la cloaca. Y no solamente lo hacía con la fobia al tren, al metro, sino con los pensamientos. Cuando venía el pensamiento, me veía la imagen del niño mimado que quiere caramelos y yo le decía, ¿te vas a querer quedar con los caramelos? No, te quedas sin caramelos, porque además mi compañero tiene 2 nenas pequeñas y entonces me imaginaba a la pequeña en el súper pataleando en el suelo queriendo caramelos. Eso ayudó mucho. Qué bueno. Y así ha sido afrontando todos estos meses hasta que el día 3 de diciembre me subí al avión. Wow. Eso fue la prueba de fuego. Y me subí con todo y con todos. Paralelamente había estado también haciendo un trabajo en centros de energías a través del cuerpo, movilizando los diferentes centros, ¿no? Los diferentes chakras. Bien. Y entonces hay una cosa también que me ha ayudado mucho, es identificar todas las Cristinas que habitaban en mí. Y cuál era la Cristina que iba a subirse al avión. Y esto fue clave. Y allí en el avión era acepto absolutamente todo. Ven, miedo, ven, que quiero ver. ¿Te cogió un ataque de ansiedad en ese viaje de avión? ¿No? Para nada. ¿Dónde fuiste, por cierto? Pues nos fuimos a París, los 4. Qué bueno. Ok. Oye, ¿cómo dirías? Tengo varias preguntas, pero una sería, ¿cómo dirías que estás ahora de 0 a 10? Pues un 9,5. Qué bueno. Y el medio es porque todavía estoy con problemas intestinales y estoy siguiendo una dieta y todo. O sea que el 10 será cuando se me vayan todas las intolerancias alimentarias que me han salido y esté muy bien. Fenomenal, es estupendo. Oye, y entonces otra pregunta que tengo es, fíjate, de la parte del TOC, ¿esa también la trabajaste? ¿También la has eliminado? ¿Cómo fue? Sí. Claro, esto, mi psicóloga me dice, análisis igual a parálisis. Tú analiza en terapia. Cuando no estés en terapia, tú, bien, que vengan los pensamientos y que se marchen. Entonces, contigo, que hablé hace muchos meses, me dijiste, escríbelos, exponte a ellos. Y entonces, cuando venía el pensamiento, en vez de decir, vete, no quiero, sino, venga, ven, voy a imaginarte. Y entonces me imaginaba lo más asqueroso y lo más horrible y lo peor que me podía imaginar. Y claro, muchas veces estos pensamientos, claro, duelen tanto. ¿Por qué duele tanto este tipo de TOC? Porque es con la persona que es tu compañero, que es con quien más quieres. Claro. Y entonces yo me iba todo el fin de semana a su casa y acababa agotada y decía, me da igual, yo me voy para allá. O en verano me iba con él donde estaba él de vacaciones, me iba todo el día. Y cuanto más mejor, y cuantos más días mejor. Y claro, conforme iba pasando el día, el nivel de cansancio aumenta y los TOCs aumentan. Sí.
pero nada, cuando venían simplemente aceptaba que estaba cansada, aceptaba todo y ya está. Pero sí que he de decir que conforme se han ido regulando, pues quizás las deficiencias nutricionales y los equilibrios de magnesio, etcétera, esos tocs y esos pensamientos y esa ansiedad ha ido minvando. Quiero Sí. decir que es que está todo relacionado, no es solamente una cuestión mental, también hay una base física que hay que tener en cuenta en este sentido. Pero tú te lo has trabajado mucho. Sí, sí, no, y aparte es que no me he tomado una pastilla de tranquilizante en mi Ah, vida, muy bien, me encanta. nada, cero. Oye, ¿y cuánto tiempo dirías, Cristina, que has tardado desde que te pusiste fuerte con la metodología hasta alcanzar este 9,5? ¿Cuánto tiempo has tardado? Pues mira, justo hoy te decía que hace 6 meses que empecé a leer tu libro y hace 20 días que me subí al avión, así que pues unos 5 meses. Y tampoco ha sido, bueno, en verano fue más porque tenía más tiempo, pero yo soy una persona, soy trabajadora, tengo mil cosas de clase y tampoco puedo ponerme a exponerme cada día, ¿no? Pero bueno, de una manera bastante continuada, pues unos 5 meses o así. Pero, y esta es otra pregunta que te haría. Y Cristina, ¿te expusiste cada día? Cuando te pusiste a hacer el trabajo, más o menos te exponías cada día o no? Inicialmente sí, y de hecho mi familia se preocupaba por mí porque me decía, pero a ver si va a ser contraproducente que tú te vayas cada día ahí arriba y te expongas, porque yo hacía mi terapia, es que yo me iba a hacer ejercicio mental a la montaña y me iba Claro. al metro y me iba al tren y mi madre se preocupaba, chica, a ver si va a ser peor, a ver si va a ser peor esto. Sí. Pero yo decía, no, no, que Santandreu dice que sí, esto es así, es que voy por el buen camino. Oye, Y ¿y de dónde sacaste? Porque yo siempre digo que hay que tener muchas dosis de fe mm, para hacer este trabajo, ¿no? Fe entendida desde un concepto laico, que es eh, hacer algo, comprometerte con algo que no vas a obtener la recompensa de buenas a primeras, que te van a entrar unas dudas increíbles acerca de si lo estás haciendo bien, de si esto va a servir, si estás empeorando o no, y sin embargo seguir. Entonces, ¿de dónde sacaste esta fe, esta confianza, esta perseverancia? pues de la vivencia, del empirismo, es decir, no era el primer libro tuyo que yo me leía, ya me había leído El ser feliz en Alaska Ujú, y ya había visto cómo el primero, el arte de no amargarse la vida, los sí. efectos que tenían, porque me lo recomendó una amiga un compañero que tenía también hace muchos años lo leyó y vi su cambio, ¿no? Y también en mí al leerlo y pensé, esto solo puede ir a mejor. Pero de todas maneras, es que el libro Sin miedo es muy clarificador, es muy claro, porque dices que no hay alternativa. Es- Es que yo necesitaba ser libre. esto me gusta. Y volar, es que, fíjate, volar era mi mayor miedo, pero mi mayor necesidad. Claro. Y de aquí se acaba la fe y sobre todo también en mí es también una fe religiosa, porque yo no tenía miedo porque yo descansaba en el Señor, descansaba Te has en, apoyado en- también en tu creencia claro, espiritual, ¿no? En tu sí, sí, espiritualidad. Te ha sí, hecho sí, ver sí. de que, bueno, y es un esfuerzo hermoso. Como mola, está muy bien. Pero hay una cosa que has dicho que está muy bien, que es que tú te diste cuenta también que no había alternativa. Es decir, tú no querías seguir estando mal con estos malos rollos, Sí, querías, sí. pudiendo, querías tu libertad. Claro, porque fíjate, cuando peté en verano, peté en un sitio que me recordaba a mi primera experiencia a los 17, 18 años. Y entonces inicialmente pensé, otra vez, ya viene otra vez la ansiedad, ya vienen otra vez los pensamientos, otra vez voy a aislarme, mi pareja se va a ir, bueno, en fin, es como que tuve un déjà vu con todas aquellas situaciones que inicialmente me generaron esa situación de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y Ujú, entonces aquí venía el no hay alternativa. Es que tenía 33, 32 años este verano y ujú, no quería volver a pasar por eso. Y además es que, mm, mira, aparte de terapia física en centros, también hice yoga y haciendo yoga yo me daba cuenta porque que yo había desarrollado recursos y herramientas que me habían hecho madurar y me habían hecho crecer y que yo no era la misma persona. claro.
con 17 que con 33. Entonces, claro, evidentemente yo sabía que las cosas iban a ir a bien y que todo esto iba a ser por algo. También he de decir que el ser docente, en todo, bueno, con todos los malos rollos que tiene muchísimas cosas buenas. Sí. Y es que tenemos ejemplos delante cada día, nuestro alumnado de superación y más después del COVID. Y yo pensaba, jolín, si yo he acompañado a todas estas criaturas en su proceso de crecimiento como tutora, como docente, como guía, ¿cómo no voy a ser capaz de acompañarme a mí misma? Qué bueno, qué Sí, bonito. sí, sí, ha Sí, sido guay. sí, yo creo que también es cierto que seguro que el yoga, tu práctica, incluso tu espiritualidad, y esos años que han pasado, te ayudó a tener esa madurez de decir, vale, esto es lo que toca hacer y lo voy a hacer. Claro, O sea, sí, sin sí, duda, sí. porque lo has hecho muy bien, lo has hecho espectacularmente y muy bien, porque además yo creo que en un tiempo bastante corto, teniendo en cuenta que atacaste varios flancos, ¿no? Sí, Y, sí. y lo hiciste muy bien, o sea que espectacular, ¿eh? De verdad, te felicito. ¿Qué le dirías para terminar? ¿Qué consejo le dirías a una persona que tenemos centenares, ¿no? Que nos estarán viendo? Personas que están en este proceso y que, bueno, todavía no se han puesto y que, hostias, reciben esta información por primera vez. ¿Qué les dirías? Les diría, en primer de todo, que toda crisis es una oportunidad, porque es una oportunidad para darnos cuenta y ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, porque es desde la vulnerabilidad desde donde podemos crecer, ¿No? porque es ahí donde nos damos cuenta que hay marcos de pensamiento que ya no nos sirven, que Exacto. se tambalean, que no nos permiten ir más allá, desarrollarnos. Entonces, es mirarnos de frente, aceptarnos vulnerables, débiles y querer aceptar todo lo que venga, afrontarlo, flotar, porque sin que nos empujen, simplemente dejarnos llevar y dejar pasar el tiempo, tener paciencia, que las cosas vienen con mucha fe, siempre con mucha fe, descansando en la fe. Esta es la clave, descansar en la fe y en la confianza. Qué Esto bueno, es. qué bueno. Por cierto, ¿tú dirías que esto ha sido, no sé, como tu proceso de aprendizaje, de logro más difícil que has hecho en tu vida? Bueno, digamos Tú que has hecho cosas con mucho coraje porque te has ido a trabajar a otra zona, sola, te has espabilado un montón, pero bueno, sí. ¿tú qué dirías? Bueno, diríamos que ha sido una de las más difíciles. O sea, yo con 12 años subí al avión sola y no volví a hacerlo 17 años después. Creo que el avión era aquello que para mí más me costaba, era un imposible para mí, este era el problema, que al verlo como un imposible pensaba, no, no puede ser que yo lo haga, ¿no? E incluso me perjudicaba en mi trabajo y decía, es que yo quiero irme a América, quiero conocer el mundo, quiero ser libre, yo soy un espíritu libre. Esto es lo que más quiero y lo que más me cuesta. Así que en ese sentido, volver a subir al avión para mí ha sido una de las cosas más impresionantes que me han pasado en mi vida y donde más me lo he pasado. Mira, casualmente, todo este proceso, digamos que cada vez que afrontaba se generaba en mí como un puntito de inflexión. Mm, Y yo era como una necesidad, necesito subir al tren. O sea, no había fin de semana que yo no me... Porque era donde mejor me sentía paradójicamente, ¿no? qué Era bueno. aquello donde más miedo sentía, que más me atraía. No, Claro, no, claro. tampoco soy masoca, ¿eh? Pero es que No, no, verdaderamente no. es que es Yo creo magia. que eso sucede, corrígeme si me equivocas, si me equivoco, cuando ya empiezas a pillarle un poco el tranquillo y ves los resultados, que empiezas a ver resultados, hombre, ya te enganchas porque estás Sí, diciendo, hostias, esto es mi crecimiento, esto es lo que me va a hacer feliz, esta es mi medicina. exacto, es que es ¿No? un chute de adrenalina y de felicidad. Es como sentirse viva y sentirse libre a la vez. Es muy, muy, muy guay, la verdad. Qué Yo bueno. animo a todo el mundo a que esos 4 pasos se le enganchen en el corazón y en la mente y tire para adelante que seguro que llega a buen puerto. Sí, Qué sí. bueno, pues Cristina, te agradezco mucho tu testimonio de hoy y te mando un beso, un agradecimiento muy grande y un beso hacia a Valencia, que sé que estos días estás en Sí. Valencia, y después, cuando vuelvas a Granollers, aquí cerquita también. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por Hasta darme luego, la Cristina. oportunidad.